La copa de vino voló por los aires y se estrelló contra la pared justo cuando el puño de mi hijo impactó en el rostro de su madre. Todos se quedaron paralizados. El cuchillo con el que yo estaba cortando el pavo de Navidad cayó al suelo. El silencio fue tan pesado que casi podía oír cómo mi corazón se rompía. Pero lo que hice después, nadie lo esperaba. Mi nombre es Rafael Montalvo. Tengo 72 años, y aunque ya peino canas y camino con ayuda de un bastón, les juro que esa noche me sentí con más fuerza que nunca. Mis manos tiemblan cada vez que recuerdo esa Navidad maldita. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que levantarme contra mi propio hijo. Antes de comenzar, ya sabes, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Y quédate hasta el final, porque lo que pasó después de ese golpe cambió el rumbo de mi familia para siempre. Esa noche debía ser de paz. Mi esposa, Clara, había pasado todo el día preparando la cena navideña. Sus manos arrugadas, esas mismas que me han acariciado durante más de 50 años, estuvieron amasando pan casero desde temprano. El olor a ajo, romero y manteca llenaba la casa. El pavo estaba dorado a la perfección. La mesa brillaba con las copas heredadas de mi madre y las velas tintineaban como estrellas. Habíamos esperado ese momento durante semanas. Nuestros dos hijos, Luis y Gabriel, vendrían con sus familias. Hacía tiempo que no estábamos todos juntos. Clara incluso sacó los viejos álbumes de fotos. Ella decía que quería que los nietos supieran de dónde venían. Todo era amor, todo era nostalgia. Hasta que llegó él. Luis siempre fue el más difícil. De niño tenía arrebatos. Se enojaba por cualquier cosa. Decía que nadie lo entendía, que su hermano era el preferido. Yo intenté guiarlo, pero confieso que muchas veces no supe cómo. Con los años, se volvió más callado, más cerrado. Se casó con una mujer igual de fría, y juntos criaron a nuestros nietos como si fueran soldados. Todo control, todo corrección. Nada de afecto. Pero esa noche, esa maldita noche, algo dentro de él explotó. Todo comenzó con una tontería. Clara sirvió el vino y, sin querer, le llenó la copa hasta el borde. Luis, con tono seco, dijo: «¿Otra vez? Te pedí que no lo llenaras tanto». Clara sonrió, como lo hace siempre para suavizar las cosas, y dijo: «Ay, hijo, perdón, es que se me fue la mano». «Pero es Navidad». Luis apretó la mandíbula. Bebió de un trago. Miró a su esposa. Ella le susurró algo al oído que yo no escuché, pero vi como Luis se puso rojo. Muy rojo. «Siempre igual», dijo de pronto. «Siempre te haces la inocente. Siempre manipulando todo con esa sonrisa falsa». Clara se quedó helada. Todos lo miramos, pensando que era una broma de mal gusto. Gabriel trató de interceder. «Luis, por favor, estamos cenando. No hagas un escándalo». Pero Luis no escuchaba. Estaba ido, en otro lugar. Se levantó de golpe, tirando la silla. Caminó hacia Clara con pasos cortos y temblorosos. Yo apenas podía moverme. El bastón se me resbaló de la mano. Ella dijo su nombre en voz baja, como una súplica: «Luisito», y entonces la golpeó. Un puño seco, directo, en la mejilla derecha. Clara cayó hacia un lado, derribando una fuente con ensalada. Su cabeza golpeó contra el borde de la mesa. Todos gritamos. Yo no vi sangre, pero el sonido del golpe, todavía lo escucho al cerrar los ojos. Mis nietos lloraban. Gabriel se puso de pie. Su esposa cubría los ojos del más pequeño. Yo me congelé. Por primera vez en mi vida, sentí que estaba viendo a un extraño. Ese no era mi hijo. Ese no podía ser el niño al que enseñé a andar en bicicleta. El mismo con quien acampábamos en la sierra. Ese hombre frente a mí era un monstruo. Pero no reaccioné con gritos, ni con golpes. No todavía. Me acerqué a Clara. La ayudé a sentarse. Le temblaban los labios. Ella no lloraba. Solo me miraba con vergüenza, como si fuera su culpa. Luis se quedó allí, respirando agitado, como un toro a punto de embestir otra vez. Y fue ahí, en ese instante exacto,
que tomé una decisión. No iba a dejarlo pasar. No esta vez. Pero la forma en que me vengué, la forma en que le hice pagar por lo que hizo, no fue como todos esperaban. No levanté el bastón. No lo eché de la casa. Ni siquiera lo insulté. Lo que hice fue mucho peor. Y esa decisión, aunque me destrozó el alma, cambió nuestras vidas para siempre. Luis seguía de pie, inmóvil, respirando con fuerza. Su puño temblaba, aún cerrado. Nadie se atrevía a moverse. Solo el llanto de los niños llenaba el silencio de esa cena rota. Y yo, con Clara entre mis brazos, sentía que algo dentro de mí había muerto. Pero no el amor, no el respeto. Lo que murió fue la ilusión. La ilusión de que aún podía llamar hijo a ese hombre. Ayudé a Clara a sentarse. Le pasé un paño húmedo por el rostro. Tenía un pequeño corte en el pómulo, pero lo que más me dolía era su mirada. No había lágrimas, solo una tristeza seca, de esas que ya no saben llorar. Era el mismo rostro que vi cuando su padre la golpeó por última vez, allá en el 68, antes de que yo la sacara de aquella casa con solo una maleta en la mano. «Estoy bien», murmuró Clara, casi sin voz. «Por favor, que los niños no vean esto». Luis seguía sin decir una palabra. Ni una disculpa, ni un maldito gesto de arrepentimiento. Gabriel lo miraba como si no lo reconociera. Su esposa había tomado a los niños y los llevó al cuarto de huéspedes. Me puse de pie con dificultad, apoyándome en la mesa. Mi bastón había quedado en el suelo, y Gabriel me lo alcanzó. «Papá, ¿qué vas a hacer?», me preguntó, con la voz rota. Yo lo miré, y dije algo que ni yo mismo entendía del todo en ese momento. «Voy a hacer lo que debía haber hecho hace muchos años». Luis levantó la mirada por primera vez. No tenía vergüenza. Tenía rabia. «¿Ahora tú también vas a ponerte en su contra?», dijo, casi escupiendo las palabras. «Siempre ha sido así. Ella me manipula. Ustedes no lo ven, pero me ha hecho daño toda la vida». Lo interrumpí con una calma que ni yo sabía que tenía. «Vete de esta casa». «¿Qué? Te dije que te vayas. No vuelvas. No hoy. No mañana. Nunca». Clara intentó detenerme con un susurro. «Rafa, no, es nuestro hijo». «No», le respondí, mirándola a los ojos. «El hombre que acaba de golpearte no es nuestro hijo. Nuestro hijo murió el día que dejó de respetarte». Luis rió con desprecio. «¿Tú me vas a echar? ¿Tú?». «No», dije, y me acerqué lo suficiente como para que solo él me oyera. «No te estoy echando. Estoy despidiéndome. Como se despide uno de los muertos. Porque para mí, desde esta noche, ya no existes». Hubo un silencio espeso. Luis dio un paso atrás. Se quedó unos segundos parado junto al árbol de Navidad, lleno de luces parpadeantes que parecían burlarse del momento. Luego se giró y salió por la puerta sin decir una palabra más. Nadie se movió hasta que escuchamos el sonido del coche alejándose. Pasaron minutos antes de que alguien hablara. Gabriel me ayudó a sentarme. Su esposa volvió con los niños, que estaban inquietos, preguntando por su tío Luis. Clara se levantó, se limpió el rostro, y con una dignidad que solo una mujer como ella puede tener, fue a la cocina. Regresó con 2 manteles y comenzó a recoger los platos rotos. «No quiero que los niños recuerden esta Navidad como una noche triste», dijo con voz firme, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Nadie discutió. Pero yo no había terminado. La venganza que planeaba no era física. Era emocional, espiritual, silenciosa y dolorosa, porque el castigo más duro para un hombre como Luis no era un golpe. Era el olvido. Esa misma noche, después de acostar a Clara, me senté frente a la chimenea con Gabriel. Serví 2 vasos de ron y hablé como no lo hacía desde hacía años. «Tu hermano, yo fracasé con él», le dije. «Papá, no digas eso. Es verdad, lo defendí cuando no debía. Le perdoné cosas que no merecían perdón. Callé cuando debí ponerle límites. Creí que con amor se arreglaba todo. Pero el amor sin firmeza también mata». Gabriel me puso una mano en el hombro. «¿Qué vas a hacer?». Y le dije lo que ya había decidido. Lo borraría de nuestras vidas. No por venganza ciega, no por orgullo, sino para proteger lo que quedaba. A Clara, a los nietos, a mí mismo. Al día siguiente, comencé. Llamé a los bancos. Le retiré el poder que tenía sobre una propiedad que le habíamos cedido en vida. Hablé con mi abogado. Modifiqué el testamento. Doné su parte a una fundación que ayuda a mujeres víctimas de violencia.
Quité su foto de la repisa del salón. Y cuando los niños preguntaron por él, les dije la verdad. A veces, los adultos se equivocan tanto que necesitan tiempo para volver a ser quienes eran. Clara no dijo mucho al principio. Solo me miraba con tristeza. Pero no protestó. Y así empezó el verdadero castigo, el silencio. Semanas pasaron. Luego meses. Luis llamó algunas veces. Nunca para disculparse. Solo para exigir una explicación. Yo no contesté. Gabriel tampoco. Clara, bueno, ella solo dijo una frase que me rompió el alma. Cuando el dolor viene de quien más amas, no hay palabras que lo curen. Y ahora te pregunto a ti, que estás escuchando esto. ¿Crees que hice bien? ¿O fui demasiado lejos? Pero espera, porque lo que pasó un año después, en la siguiente Navidad, eso sí que nadie lo vio venir. Y si crees que esto ya fue fuerte, lo que viene te va a estremecer. Un año exacto había pasado desde aquella noche maldita, y yo creía que todo había quedado en el pasado, que el silencio que impuse sería suficiente para enterrar lo que pasó. Pero la vida, amigo, la vida no deja nada enterrado para siempre. La siguiente Navidad llegó como un fantasma con traje de luces. Clara insistió en decorar la casa igual que siempre. Dijo que los niños necesitaban mantener las tradiciones. Yo asentí, aunque por dentro la rabia seguía viva. El árbol brillaba. Las velas tintineaban. La comida olía a infancia. Pero algo estaba roto y no había manera de pegarlo. Gabriel vino con su familia. Nos abrazamos fuerte. Lo sentí más serio, más protector. Clara, como siempre, les preparó sus platos favoritos. Se esforzaba por sonreír, pero yo la conozco mejor que nadie. Detrás de cada gesto amable, había una sombra. La sombra de quien no olvida. Durante la cena, los nietos reían. Se repartían regalos. Hablaban de la escuela, de los juguetes nuevos. Por un momento, sentí que el calor había vuelto a nuestra mesa. Pero entonces tocaron el timbre. Los cuchillos se detuvieron. Las miradas se cruzaron. Nadie hablaba. Clara fue la primera en levantarse. Caminó hacia la puerta. Yo intenté detenerla con la mirada, pero ella ya había girado el picaporte. Y allí estaba él, Luis, de pie, solo, sin regalos, sin sonrisa, con los ojos hundidos y una barba descuidada. Más flaco, más gris. Hola, mamá, dijo, con voz baja. Clara se quedó paralizada. La luz del árbol se reflejaba en sus ojos. Por un segundo, pensé que lo abrazaría. Pero no. ¿Qué haces aquí, Luis? Solo, quería hablar, pedir perdón, verlos. Yo me acerqué con lentitud. El bastón golpeaba la madera del piso como un martillo. Te dije que no volvieras, le recordé. Lo sé, papá, lo sé. Pero he cambiado. Estoy en terapia. Dejé a Verónica. Me di cuenta de muchas cosas. Sé que fue imperdonable. Solo, quiero hablar. Solo 5 minutos. Gabriel se puso de pie. Se acercó a mí y susurró. Papá, quizá deberías escucharlo. Pero yo no respondí. Clara miró a Luis como si no supiera quién era. ¿Y crees que 5 minutos arreglan lo que rompiste en un segundo? Luis bajó la mirada. No. Pero tal vez sean el primer paso. Y si no me dejan entrar, lo entenderé. Hubo un silencio largo. Insoportable. Y fui yo quien habló. ¿Vas a hablar? Sí. Pero no aquí. No esta noche. Esta noche es de los niños. De los que aún creen en la bondad. Ven mañana. A las 10. A solas. Y te escucharé. Luis tragó saliva. Asintió. Y se fue. Clara cerró la puerta sin decir palabra. A la mañana siguiente, me levanté antes del alba. No dormí. Solo pensaba en qué decir. En cómo mirar a mi propio hijo sin ver el puño que golpeó a la mujer que más amo. Clara preparó café. Lo dejó sobre la mesa y me dijo, no seas duro, Rafa, pero tampoco seas blando. Y se fue al jardín. No quiso estar presente. A las 10 en punto, el timbre sonó. Luis entró con pasos lentos. Llevaba una carpeta en la mano. Me senté frente a él. El silencio entre nosotros era más pesado que el aire. Papá, yo sé que no merezco estar aquí. Sé que lo que hice no tiene perdón. Pero necesito decirte algo. Necesito que me escuches. Y después, si aún quieres borrarme, lo aceptaré. Asentí con un leve movimiento. Solo eso. Luis abrió la carpeta. Sacó unos papeles. Y comenzó a hablar. Me contó de las terapias.
de cómo empezó a recordar cosas que había enterrado, de cómo se sintió siempre el menos amado. Me habló de su rabia, pero también de su vergüenza. No quiero justificarme. Quiero entenderme. Y que tú también me entiendas. Porque, si no entiendes por qué llegué a hacer lo que hice, seguirás odiándome. Lo escuché en silencio. Mi cuerpo estaba tenso. Mis manos sudaban. Pero no interrumpí. Habló de la infancia, de las comparaciones, de los silencios que yo mismo impuse sin darme cuenta. Me di cuenta de que muchas veces, intentando ser justo, fui ciego, y que ese golpe no nació solo de su rabia, sino de una cadena de errores que arrastramos durante décadas. Cuando terminó, me dijo algo que me desarmó por completo. Sé que no merezco volver, pero si alguna vez decides perdonarme, aunque sea en silencio, yo voy a estar aquí, esperando. Se puso de pie. Me miró con los ojos húmedos. «Te amo, papá», y caminó hacia la puerta. Antes de que saliera, le dije, «Luis». Se detuvo. Giró el rostro con miedo. «Lo que hiciste nunca se borrará. Pero si realmente cambiaste, tendrás que demostrarlo con hechos. Con tiempo, con respeto. El perdón no es un regalo. Es una construcción. Y te va a costar caro». Luis asintió. Y se fue. Esa fue la primera grieta en el muro que levanté. No lo abracé. No lo perdoné aún. Pero por primera vez sentí que tal vez, solo tal vez, podía volver a llamarlo hijo. ¿Quieres saber cómo fue ese proceso? ¿Qué hizo Luis para recuperar nuestra confianza? Y sobre todo, qué decisión inesperada tomamos Clara y yo unos meses después, que lo cambió todo para siempre. Entonces no te pierdas. Y mientras tanto, suscríbete al canal, dale like y comenta desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Porque lo más fuerte aún está por venir. El perdón no es un interruptor. No se enciende. Se cultiva, se trabaja, se sangra. Después de aquella conversación con Luis, algo dentro de mí se quebró. No en el mal sentido. No fue destrucción, fue una grieta. Y por esa grieta empezó a entrar algo que no había sentido desde hacía un año. Posibilidad. Pero no confundas posibilidad con reconciliación. No fue fácil. No fue rápido. Y mucho menos fue limpio. Clara, aunque seguía firme como un roble, tenía los ojos cansados. A veces la encontraba mirando por la ventana con las fotos de los nietos en la mano. Un día me confesó algo que me perforó el alma. «Rafa, ¿será que yo también fallé? ¿Será que no lo abracé cuando más lo necesitaba?» La tomé de la mano. Se la apreté con fuerza. «Clara, si tú fallaste, entonces el mundo entero está condenado. Tú fuiste la columna de esta familia». Ella me sonrió, pero no con alegría. Fue esa sonrisa triste que solo tienen las madres cuando recuerdan un hijo que ya no reconocen. Luis empezó a escribir cartas, una cada semana. No me las mandaba directamente. Se las entregaba a Gabriel. Y Gabriel, con mucha cautela, me las dejaba en el escritorio. La primera ni la abrí. La segunda, la rompí. La tercera, me ganó la curiosidad. Y la cuarta, me hizo llorar. En una de ellas, decía, «Papá, cuando era chico y me caía de la bici, tú venías corriendo. No me preguntabas si había sido mi culpa. Solo me levantabas. Yo esperaba que esta vez fuera igual. Pero entiendo que no puedes hacerlo. Esta caída fue distinta. No fue accidental. Fue brutal. Y tú, con razón, no corres. Caminas lento. Te acercas con cuidado. Y yo, te voy a esperar». Lloré en silencio, con la carta temblando entre mis dedos. Clara me miró desde la cocina. No dijo nada, pero supo. Un día, sin que nadie lo esperara, Luis apareció con los niños. Sí, con sus hijos. Los mismos que aquella noche lloraron viendo a su padre hacer lo impensable. Pero esta vez venía distinto. Venía de rodillas. Metafóricamente, claro. Pero el que lo vio, lo sintió. «Papá, mamá, ¿puedo traer a los chicos un rato? Ellos quieren verlos. Me preguntan por ustedes todo el tiempo. Prometo quedarme en el auto si hace falta». Clara, que había estado bordando junto a la ventana, se levantó como impulsada por una fuerza que ni yo entendí. «No te vas a quedar en el auto, Luis. Pero no te sientes en la cabecera. Eso es para quien respeta esta casa». Luis bajó la cabeza. «Lo entiendo». Ese fue el primer domingo en que volvimos a tener la casa llena de risas. Los niños corrieron por el pasillo. Volvieron a mirar los viejos álbumes.
Se sentaron a escuchar mis historias de juventud como si fueran cuentos de hadas. Y aunque Luis no habló mucho, su presencia fue distinta. Ayudó a servir la mesa. Lavó los platos sin que nadie lo pidiera. Y al irse, se despidió con un simple «Gracias por dejarme volver a mirar». Clara y yo nos quedamos sentados en silencio después. El té se enfrió en las tazas. Nos miramos, y entendimos sin palabras. El proceso había comenzado. Pero no todo fue ternura. Un mes después, una noticia cayó como bomba. Luis había sido denunciado por su exesposa por comportamiento agresivo en una situación conyugal pasada. No había golpe, no había delito, pero sí había dolor no contado. Y el escándalo amenazaba con arrastrarlo todo otra vez. Gabriel fue el primero en decir: «Papá, mamá, no se metan. Esto es de él. Que lo enfrente solo». Pero Clara, con esa mirada que mezcla sabiduría y fuego, me dijo algo al oído. «Rafa, si lo soltamos ahora, no vuelve más». Yo no sabía qué hacer. No quería justificarlo. Tampoco quería cargar culpas que no eran mías. Pero entonces hice algo inesperado. Lo cité en el parque donde solíamos jugar fútbol cuando él era niño. Lo llamé y le dije: «Te espero donde me metiste el primer gol». Luis llegó en bicicleta, como cuando tenía 12 años. Se sentó en el mismo banco de siempre. Y ahí, cara a cara, le dije: «Si esto que dicen es verdad, te vas a enfrentar a la justicia. Sin escudos, sin excusas. Pero si estás dispuesto a cambiar, no solo de puertas para adentro, sino de verdad, yo voy a estar contigo. Pero no para defenderte, para exigirte». Luis me miró como no me había mirado nunca, con respeto, con humildad. «Papá, esta vez quiero hacerlo bien. No para que me perdonen, sino para poder mirarme al espejo sin asco». Lo abracé, por primera vez en más de un año, y sentí que algo viejo moría para que algo nuevo naciera. Clara, cuando supo del abrazo, lloró, pero no de tristeza. Lloró como quien ve a un hijo resucitar. Y entonces, juntos, tomamos una decisión que cambiaría todo. Invitar a Luis a vivir con nosotros por unos meses, para reconstruir, para sanar, para que los nietos lo vean en su mejor versión, y para que él, por fin, aprenda lo que significa amar sin herir. ¿Quieres saber cómo fue esa convivencia? ¿Y qué pasó cuando un secreto del pasado de Clara salió a la luz, cambiando por completo la historia de nuestra familia? Entonces no te pierdas el final. Y te prometo, va a ser inesperado, impactante y lleno de emoción. Luis volvió a vivir bajo nuestro techo el 1 de marzo. Llegó con 2 maletas, un cuaderno viejo y una promesa. «No vengo a que me perdonen. Vengo a construir algo que nunca supe cuidar». Clara lo recibió en la puerta. No lo abrazó, pero le dijo algo que, para mí, valía más que cualquier gesto. «Aquí se entra con respeto. Y con silencio. El resto se aprende». Gabriel no estuvo de acuerdo con la decisión. Dijo que era peligroso, que estábamos exponiéndonos a una recaída, que era un riesgo innecesario. «Lo sé, hijo», le respondí, «pero también fue un riesgo traerlos al mundo. Y lo hicimos con amor. No puedo dejar de arriscar, so porque doeu». Y así empezamos la segunda vida de Luis dentro de esta casa. Los primeros días fueron tensos. Luis dormía en el cuarto de visitas. Bajaba a desayunar cuando ya habíamos comido. Lavaba sus platos. Se encerraba a escribir. No hablaba mucho, pero cada gesto suyo estaba cargado de humildad. No hacía ruido. No exigía nada. No opinaba. Una tarde, lo encontré en el patio, barriendo hojas secas. Le pregunté si necesitaba algo. «Solo quería ayudar», me dijo. «Es raro. Nunca pensé que barrer pudiera ser tan reparador». Clara lo observaba desde la ventana. No decía nada, pero yo la conocía. Su silencio era una forma de cuidar, sin bajar a la guardia. Un día, Clara tuvo una crisis. Estábamos en la cocina, cortando verduras, cuando de pronto se detuvo. Se llevó la mano al pecho y comenzó a respirar con dificultad. «Rafa, me arde el brazo», dijo con un hilo de voz. La llevé de inmediato al hospital. Luis nos acompañó, sin pedir permiso. Estuvo allí todo el tiempo. No se movió. No alzó la voz. No se quejó. Cuando el médico salió, dijo que no era un infarto, pero que Clara estaba bajo estrés extremo, que necesitaba reposo, calma, cuidados constantes. Luis se ofreció a quedarse con ella esa noche en el hospital. Puedo leerle, hablarle,
Lo que haga falta. Y lo hizo. Le leyó poesía. Le masajeó los pies. Le acomodó las almohadas. Y Clara, poco a poco, empezó a mirarlo con otros ojos. Pero fue la tercera semana, cuando todo parecía mejorar, que la verdad más dolorosa salió a la luz. Estábamos los tres en el comedor. Clara cosía un mantel. Luis le hablaba de una receta que había aprendido en terapia ocupacional. De pronto, Clara lo interrumpió. Luis, necesito decirte algo. Yo sentí un escalofrío. No conocía ese tono en su voz. Cuando eras niño, no fui del todo honesta contigo. Yo sí te trataba distinto. No porque no te amara, sino porque te recordabas a alguien que me hizo mucho daño. Mi padre. Luis y yo nos quedamos en silencio. Clara nunca hablaba de su padre. Sabíamos que había sido duro, violento, pero nunca nos dio detalles. Tenía su forma de mirar cuando te enojabas, su ceño fruncido, su voz fuerte, y yo me asustaba. Te evitaba, te corregía más, me defendía como si fueras él. Luis comenzó a llorar en silencio. ¿Entonces era verdad? ¿Siempre fui el menos amado? No, respondió Clara con firmeza. Siempre fuiste amado. Pero a veces el amor viene herido, y sin darnos cuenta, lo herimos también. Me acerqué a ella, la abracé, y vi cómo Luis se acercaba también. Los tres nos quedamos así, en un silencio que dolía, pero también liberaba. Desde ese día, algo cambió. Luis empezó a sanar, pero de verdad, ya no con frases hechas, no con actos para impresionar, sino con constancia, con entrega, con respeto. Los niños volvieron a visitarnos con más frecuencia. Luis les cocinaba, les contaba historias. Jugaba con ellos en el patio como si tuviera 10 años menos. Y un domingo cualquiera, cuando ya estábamos terminando de almorzar, mi nieto menor dijo algo que me hizo llorar en seco. Abuelo, el tío Luis ya no está enojado, ¿verdad? No, hijo, le dije. Ahora está, volviendo a ser. Y así llegamos a esta historia, a este punto en el que puedo mirar atrás y ver con claridad todo lo que vivimos. Hoy, Clara está bien. Su salud está estable. Luis sigue con nosotros, aunque ya tiene planes de irse a vivir solo, cerca de su trabajo nuevo como orientador en un centro para jóvenes con problemas de conducta. Irónico, ¿verdad? El hombre que un día me obligó a elegir entre el amor y el respeto, hoy les enseña a otros cómo volver a amarse sin hacer daño. Y yo no sé si lo perdone del todo, pero sé que aprendí a mirarlo sin rabia. Y eso ya es mucho. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar la historia de un padre que tuvo que endurecer el corazón para no perder el alma. De una madre que, incluso rota, nunca dejó de tejer el amor con hilos de esperanza. Y de un hijo que volvió, no por derecho, sino por merecimiento. Mi consejo, como viejo que soy, no esperes a que todo se rompa para hablar. No calles el dolor creyendo que el tiempo lo cura. Y, sobre todo, no subestimes el poder de un abrazo, dado a tiempo. Comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. Suscríbete al canal. Dale like si esta historia tocó tu corazón. Porque quizás tú también tengas algo que reconstruir. Y aún estás a tiempo.